Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos del 28 al 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino, y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Hermanos, hoy en el Evangelio encontramos un gran mensaje para todos nosotros. Y el primero de ellos lo vemos en el verso número 28 del Evangelio de hoy. Nos dice la palabra del Señor: cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, pues en aquel lugar se encontraban dos endemoniados y salen al encuentro de Jesús. Pero ellos iban a hacer daño, porque hoy la palabra de Dios nos dice que ellos salían siempre al encuentro de las personas para hacerles daño. Ellos eran tan feroces que la gente tenía mucho miedo de pasar por ese camino. Entonces nos damos cuenta, a través de este pasaje, de este verso, que queda en evidencia la intención del diablo. Porque no eran aquellos gadarenos quienes estaban haciendo las cosas por sí mismos, sino era la influencia demoníaca que había en ellos. Aquella posesión de la que eran víctimas, pues los llevaba a realizar estas cosas. Y vemos que la intención del enemigo, pues es hacernos daño. El enemigo se va en contra del hombre, porque odia a Dios. Y nosotros nos parecemos a Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así nos creó el Señor. Y el enemigo, al ver al hombre, pues se va en contra de él, porque no puede hacer daño a Dios. Dios es más poderoso. Aquí en este pasaje vemos la confrontación del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y también se evidencian sus verdaderas intenciones. En Juan capítulo 10, verso 10, nuestro Señor Jesús nos dice que el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso nos ofrece el Señor. Pero cuando nosotros decidimos ir por otro camino, podemos caer en lo que pasó con estos hombres endemoniados. Porque una posesión demoníaca no se da así nomás. No es que uno pasa por la calle y es poseído. Tiene que haber alguna práctica, alguna invocación. Se tiene que dar algo por parte de nosotros, practicar el ocultismo, el espiritismo, ser víctima por engaño de ellos. Pero hay una apertura de parte de nosotros. Por eso no debemos de recurrir a aquellas prácticas, ni consultar brujos, ni hechiceros, ni nada de eso, porque eso es del reino de las tinieblas. No hay magia blanca ni brujo que hace o practica cosas buenas. El que no está conmigo está en contra de mí, nos dice el Señor Jesús. El que no junta conmigo desparrama. O perteneces al reino de la luz o estás en el reino de las tinieblas. No hay más. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de consultar ni a brujos, ni a hechiceros, ni a adivinos. Y ese no es el camino de un cristiano. El camino del cristiano, del católico, es seguir a Jesús, hacer su voluntad, estar en el reino de la luz, porque si no, caeremos en la trampa del enemigo. Alguno dirá de repente: el enemigo no existe, el diablo no existe, y eso es una arma que él usa. Su mayor arma es hacernos creer que no existe.
mientras él sigue haciendo daño y se aprovecha de la ignorancia de muchos de nosotros. No solamente nos damos cuenta en este pasaje de la existencia del enemigo, sino que también San Pedro nos da a conocer en 1 de Pedro 5:8, nos dice la palabra de Dios: sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, hermanos, hay que estar siempre alerta. Tenemos un enemigo y nos busca para hacernos caer en sus trampas y llevarnos al camino de la muerte. Jesús ha venido para que tengamos vida y en abundancia. Murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y nos ofrece salvación. ¿Cuál es la condición? Que entreguemos nuestro corazón, que renunciemos a todo aquello que es malo. Y solo a través de aquel camino podremos hallar la verdadera paz. Porque aquel que practica el mal no tiene paz. No puede vivir bien. Está en el reino de la oscuridad. Y el reino de la oscuridad siempre va a perder. Dios siempre va a vencer. Porque aquí vemos una confrontación entre ellos. Entonces, en este primer punto hablamos de Jesús llegando a una ciudad y el demonio que sale al encuentro para hacerle daño y no puede. Se evidencia en aquel momento la intención del enemigo, para la cual nosotros debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que ninguna práctica de ocultismo nos va a llevar a ser salvos, nos va a hundir en esa oscuridad. Y como segundo punto podemos reconocer también en este texto, en el Evangelio, que los demonios se sujetan a Dios. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual seamos salvos. Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios le exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo vemos en el verso 29 hasta el 32. Nos dice la palabra del Señor: y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y nos dice la palabra: a cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Jesús les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto al acantilado y se ahogaron. Eso se ve representado, hermanos, en estos cerdos, y en lo que pasa con estos demonios al entrar en ellos. Se ve evidenciada la intención del enemigo, es llevarnos a eso, al suicidio, a la muerte, a acabar con nosotros, a rechazar a Dios. Pero eso no es de un creyente que quiere ser salvo. Pero antes de hacer eso, vemos cómo le suplican que los envíe a aquellos cerdos, porque ellos no tienen autoridad sobre Jesús, porque no tienen poder sobre el reino de la luz. Algunos se han creído que el poder del enemigo, a través del reino de las tinieblas, de la oscuridad y de toda práctica de ocultismo, es más poderoso que el reino de la luz, y eso es completamente falso y hoy se ve evidenciado. El problema es que los que están en el reino de la oscuridad usan todo su poder, pero ante el poder del reino de la luz es ínfimo. El problema es que nosotros como creyentes no usamos el poder de Dios. Debemos de estar protegidos y para eso tenemos que estar en gracia. Y como tercer punto de esta reflexión, nos podemos preguntar: ¿qué me toca hacer como creyente para vencer al enemigo? La palabra de Dios también nos lo enseña. En Efesios capítulo 6, versos del 10 al 14. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios, para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso,
tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haber vencido todo, manteneros firmes en pie, palabra de Dios. Entonces, ¿qué me toca hacer, hermano? ¿Qué nos toca hacer? Fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder. Y revestirnos, dice, con las armas de Dios. En nuestra vida a veces vemos complicaciones en nuestras relaciones con nuestros familiares, con las personas que más queremos. ¿Por qué? Porque tal vez están influenciados por estas fuerzas oscuras, hijos rebeldes, tantos abusos, a veces de personas que se van en contra de los más débiles. ¿Pero por qué? Porque no mora Dios en el corazón, porque el corazón del hombre se ha perdido, se ha extraviado y se ha llenado de cosas que provienen del reino de la oscuridad. Por eso tantas violaciones, por eso tantos feminicidios, porque el hombre ha rechazado a Dios y ha tomado las cosas del mundo, porque ya no se forma la conciencia desde pequeño, porque se han retirado la palabra de Dios de nuestra vida, porque ya los padres no enseñan a sus hijos la palabra de Dios, ya no transmitimos nuestra fe, ya hasta se burlan de nosotros. Pero sin embargo, tú que eres hijo de Dios, tú que eres creyente, no tengas miedo. Empieza a sembrar palabra de Dios en aquellos hijos. Empieza a comunicar el Evangelio, y este Evangelio, esta palabra, no regresa vacía, sino que viene a cumplir el propósito de Dios. Hay que sembrar la palabra en el corazón de las personas y veremos que todo va a cambiar. Tenemos que tomar las armas de Dios. ¿Y cuáles son esas armas? Pues en Efesios 6, del 11 al 18, nos dice la palabra del Señor, nos lo dice San Pablo en aquella carta, que debemos de usar el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, pero no es solamente decir me pongo el cinturón de la verdad, es permanecer en la verdad. No es decir me coloco la coraza de justicia, es ser justo, practicar la justicia. Y el enemigo no encontrará en nosotros nada que le pertenezca, porque permaneceremos en la gracia. Usar el calzado del celo por el Evangelio de la paz, por propagar el Evangelio. Tienes que anunciar el Evangelio, eso es ponerse la armadura. Usar el escudo de la fe, andar siempre conforme a la palabra de Dios, creyendo y esperando en Él. Usar el casco o yelmo de la salvación, proteger nuestros pensamientos. Tengamos los mismos pensamientos de Cristo Jesús, nos dice la palabra del Señor, nos lo dice San Pablo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, conocer esa palabra y ponerla en práctica. Y la oración, que es muy poderosa. A través de la oración las cosas cambian, las cosas mejoran, porque cuando uno ora es el cielo moviéndose a favor del creyente. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces, hermanos, queda claro de la existencia del enemigo y de la lucha que hay entre el reino de la luz y de las tinieblas. Pero nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tomemos las armas de Dios. Permanezcamos en la gracia del Señor, hagamos su voluntad y seremos vencedores en Cristo Jesús, porque el reino de las tinieblas no tiene poder sobre el reino de la luz. Cristo es vencedor y tú vencerás si crees y confías en Él. Meditemos, hermanos, en esta palabra y hagamos la voluntad de Dios y veremos todas las cosas que Dios puede hacer por nosotros, por nuestra familia y por los seres que queremos. No dejes de orar, no dejes de usar estas armas, de colocarte esta armadura, y solo así, con la gracia de Dios, seremos vencedores en Cristo Jesús. Que tengamos un buen día, hermanos, y que Dios nos bendiga.